Estoy en un proyecto, una serie para TV3 de Barcelona, que estamos rodando una serie que se llama Vintage. Se rueda en catalán, con los actores de Barcelona y tal, y han tenido la amabilidad de llamarme, y yo, como me ha interesado, pues colaboro en la serie Vintage de TV3. Este es el último proyecto que tengo. Mi infancia, en general, bueno, fue una época terrible. Yo tengo un muy mal recuerdo de mi infancia, no por mi casa ni por el colegio, sino por cómo era todo. Todo era negro, gris, la ropa era negra. Yo recuerdo que de protesta, cuando empecé a estudiar teatro, me hice hacer un suéter rojo que lo llevaba como protesta. Llevaba barba y suéter rojo. Menuda protesta. Pero la juventud, es que el colegio terrible. El colegio, bueno, estaba muy bien, era un colegio de gente seglar, no eran religiosos, y la enseñanza estupenda, pero el colegio y las llegadas al colegio, los cánticos, yo no sabía que la gente se formaba en filas y luego cantaban unas canciones que yo en ese momento, cuando llegué al colegio, no sabía qué eran, pero luego ya me enteré, eran Cara al Sol, no sé qué, todas las canciones del régimen de la época. Pero fue una época muy, para los que empezamos en los años 40, yo empecé en el 48, 49, en el colegio, era tremendo, porque los cuadernos eran grises, las letras de cuaderno negras, no había colores, era tremendo. O sea, no, mi juventud, menos mal que luego me metí en el teatro, a estudiar teatro, y luego en el Instituto del Teatro primero, luego en la Escuela de Arte Dramático Adrià Gual, y entonces todo cambió, pero la juventud gris, negra. Mis padres siempre me apoyaron, la verdad. Yo dije que quería ser actor y me dijeron, bueno, pues tú mismo. Nunca tuve una oposición de mis padres en absoluto. Les encantó y luego me siguieron y sé que disfrutaban viéndome trabajar. Y me vieron varias veces antes de fallecer. Pero bueno, me dijeron primero eso, que no, que hiciese lo que quisiese. Y luego mi padre me dijo, nunca estires más el brazo que la manga. Bueno, yo era muy pequeño. Yo tuve la suerte de que a mi madre le encantaba el cine. Entonces la trampa que me puso mi madre, maravillosa, me dijo, si te portas bien, el miércoles por la tarde, cuando salgas del cole, nos vamos a merendar al cine. Me porté bien todas las semanas, y además que a ella le encantaba. Entonces, salía del cole, me llevaba a la merienda y nos metíamos en un cine que se llamaba Cine Triunfo, que estaba al lado del Arco de Triunfo de Barcelona, que estaba muy cerquita de mi colegio, el Pere Vila, o Pedro Vila, como se llamaba en la época. Estaba pasado el Arco de Triunfo, o sea que volviendo para casa llegábamos al Cine Triunfo y allí vi pues muchísimas películas españolas y extranjeras. Y claro, pero había, bueno, en fin, era para mí maravilloso poder ir al cine los miércoles en una sesión continua, pero sesión doble. O sea que veíamos 2 películas y luego volvíamos a casa a cenar con la familia. Luego también iba al cine yo solo, ya, los sábados. Iba con mi panda de amigos a otro cine próximo a mí. Yo nací en el barrio de Rivera, cerca de la Vía Laietana y el Arco de Triunfo, y entonces yo iba a un cine que se llamaba Manila, porque el cine Manila y el Cine Triunfo ya no existen, desaparecieron, ahora son casas o garajes. Entonces íbamos al cine, pero allí íbamos ya con los amigos. Me llevaba la merienda, veía 1 o 2 películas, según, me parece que eran 2,
y muchas películas del oeste, y bueno, ahí lo celebrábamos con gritos y bueno, algarabía y de todo, había de todo en el cine. Nos lo pasábamos muy bien. Allí vi películas muy interesantes que luego he recordado, porque las he vuelto a ver, pero recuerdo pues películas de Bette Davis o películas de Katharine Hepburn o películas de españolas, de Conrado San Martín y tal. Cosas que yo veía, digo, anda, pues mira esto. Y luego, cuando las he vuelto a ver, digo, madre mía. Ahí recuerdo Jezabel, o Viento del Este, Viento del Oeste, que la Katharine Hepburn iba de oriental, de China. Bueno, recuerdo muchas películas y algún musical. Y los hermanos Marx, bueno, muy bien, o sea que yo me lo veía, todo lo que me echaban me interesaba. Y pienso que entonces es cuando empecé a pensar que podía ser actor, pero no lo sé, luego más adelante ya lo descubrí y ya me dediqué a estudiar teatro en 2 sitios, en el Instituto del Teatro en Barcelona, podríamos decir, con la tendencia clásica de entonces, que era el sistema Stanislavski, y luego con profesores magníficos, como Guillermo Díaz Playa, o con Bartomeu Olsina, o con José Damaret, que era el profesor de maquillaje, era el maquillador oficial del liceo. Entonces ahí me llevé un premio especial de maquillaje cuando acabé los estudios, por un trabajo que hice, un maquillaje estupendo, porque nos teníamos que maquillar nosotros, claro, como se hace siempre en el teatro. Y entonces yo reproduje una máscara del teatro chino de Pekín, que llegó a Barcelona como el teatro chino de Formosa. Fue muy curioso. Entonces, en el teatro chino de Formosa, que no lo pude ver porque yo era pequeño, pero tenía una amiga que hacía las locuciones del texto que traducía, le daban traducido del chino al español, y entonces ella tenía unas máscaras del teatro chino. Y con una de las máscaras que yo copié, me hice un maquillaje y me dieron un premio extraordinario. Un maquillaje precioso. Tengo la foto, pero la tengo en blanco y negro. Seguí el carnet del Sindicato Vertical del Espectáculo. ¿Qué recuerdo de Enrique Diosdado? Bueno, Enrique Diosdado y Amelia de la Torre tenían una compañía propia que se pasaban 6 meses en Barcelona, en el pequeño teatro Windsor, que estaba encima del teatro Windsor, y la otra media temporada la hacían Adolfo Marsillac y Amparo Soler Leal. Eran las 2 compañías que alternaban allí. Allí estaba de empresario Alfredo Matas y Narcís Munné, que eran los empresarios del teatro. Entonces yo empecé allí con mi primer contrato laboral en 1959, hice el meritoriaje y aunque estaba estudiando en el Instituto del Teatro, que al final también me daban el título y el carnet, lo conseguí antes, conseguí el carnet en 1959, carnet profesional de teatro, circo y variedades. Hice 2 películas, Los atracadores de Rovira Veleta, muy interesante. Y diré por qué, porque yo fui a ver a Rovira Veleta, él vivía en la plaza de Tetuán y yo vivía muy cerquita en la calle Sicilia. Entonces me fui a ver al señor Rovira Veleta y le dije, mire, yo quiero ser actor. Y me dijo, bueno, voy a hacer una película, a ver, eres muy joven, pero a ver si te puedo colocar como guardia de la prisión o tal. Y me colocó allí. Y hay unos planos como guardia, voy con uniforme, yo tenía entonces 10 y tantos años, 18 años, 17, 18 años, 18 años. Pero bueno, ya era muy alto y muy bien. Entonces, y después de trabajar con Rovira Veleta, que fue un trabajo muy interesante, empecé a conocer el cine. Yo pensaba que el cine era igual que el teatro. No.
el cine no tiene nada que ver con el teatro, ni por su técnica, ni por los elementos que coinciden en un plano, o por las luces, o por los objetivos de la cámara, por muchas cosas que yo desconocía. Pero bueno, ese fue el inicio. Pues entonces hice una película con Iquino, Ignacio F. Iquino. Mucho respeto, porque es un hombre que se hizo yendo por los pueblos, llevaba películas y las proyectaba. Y de ahí se acabó el dinero y luego consiguió tener unos estudios de rodaje en el Paralelo de Barcelona y sabía muchísimo de cine. Hice una película que se llamaba Juventud a la intemperie. Ese era el título. Yo era la segunda vez que me ponía delante de una cámara y entonces descubrí que el cine era mucho más complicado de lo que yo pensaba y que tenía que aprender muchas cosas que los actores a veces no sabemos o olvidamos o no nos interesan. Entonces tuve que aprender, y esto ya lo hice después en la Escuela de Arte Dramático Adrià Gual, donde después del instituto fui a estudiar las nuevas técnicas de teatro, teatro de Brecht o teatro de Irving Piscator o incluso de Grieg hasta Grotowski. Son técnicas teatrales que te dicen que hay otras maneras de interpretar. Y allí coincidí con Juan Francisco de Lasa, que era crítico y profesor de cine. Y este me enseñó muchísimas cosas. Empecé a ir a cineclubs, él también hacía proyecciones en la cúpula del Coliseum, donde teníamos la escuela de teatro, y fui, podríamos decir, viendo o estudiando la parte técnica del cine, cosa que los actores a veces ignoran y se equivocan. El cine no tiene nada que ver con el teatro ni con la televisión, son técnicas distintas, pero hay que saber cada técnica y aplicarla en cada medio. Entonces yo ahí aprendí con Juan Francisco de Lasa muchísimas cosas. Después fui a la Universidad de Barcelona, la Central, y allí estudié Filosofía y Letras, Historia del Arte, que también me sirvió muchísimo para mi carrera como actor. Y allí conocí a otro increíble profesor, Miquel Porter Moix. El señor Porter Moix sabía muchísimo de teatro. Y entonces nos hacía estudiar las películas, porque nos daba un rollo de película y había que analizarlo, había que decir cuántos planos había, cuántas secuencias, o un plano secuencia, o si había movimiento de cámara, si había traveling, si había panorámica, un mundo absolutamente desconocido para mí en ese momento y que luego me sirvió muchísimo para trabajar en el cine a partir de los años 72, 73, 74, pero algo que yo desconocía y me di cuenta de que sin aquello no se podía hacer cine. Lo conocí a Jaime rodando esa película. Nosotros hacíamos el capítulo que se llamaba La danza. Era un guión muy interesante con un actor maravilloso que luego trabajé mucho con él, Luis Ciges. ¿Verdad? Ahora se quedará un poco grande para ella. No tenga prisa. Esa mujer está sola y tiene cosas de valor. Podríamos ir a partes iguales. Y con una actriz que venía de la publicidad, pero una chica guapísima y monísima y altísima, que era Romy. Romy fue la mujer de Jacinto Esteva. Entonces Romy hacía publicidad, era modelo,
Pero claro, cuando el primer día que nos conocimos en Boccaccio, rodando una secuencia de un baile, dije, Romy, qué bien, estamos a la misma altura, porque Romy era altísima, aunque llevaba zapatos de tacón. Pero claro, es que era importante en ese momento estar a la altura de las circunstancias. Hicimos la película La danza, que es una de las 4 que componen El pastel de sangre, y fue muy interesante trabajar con Jaime. Yo no le conocía, él me eligió, no sé por qué, pero bueno, pues yo nunca se lo he preguntado, aunque luego he trabajado otras veces con él y siempre positivo. Me gusta mucho trabajar con Jaime Echavarri. Yo seguía haciendo teatro en Barcelona. Yo trabajaba pues con compañías de allí, o bien con la Escuela de Arte Dramático Adrià Gual, que teníamos compañía propia, y íbamos bueno, alternando con alumnos y profesionales de la actuación de Barcelona. Yo seguía haciendo teatro y hacía algún que otro corto con algún amigo, y entonces pues yo seguía investigando lo que estaba estudiando en cuanto al cine. El teatro lo seguí haciendo hasta el año 73, más o menos, 74. Pero en el 73 me llamó Jordi Grau. Me llamó para hacer una película que se llamaba, a ver, ¿cómo se llama aquella película? Pena de muerte, con Fernando Rey, Melissa Mel, Espartaco Santoni, con Julián Navarro, una serie de actores españoles que lo rodamos en La Toja. Pero yo es que me tocó la suerte de hacer a un guardia civil y yo llevaba barba. Entonces me dijo, vamos a preguntar, me dijo Jordi, vamos a preguntar si la Guardia Civil acepta que un miembro vaya con barba. Vino un comandante de la Guardia Civil a asesorarnos la película. Y sí. Él dijo, sí, la Guardia Civil, una barba normal, bien cuidada, y después, perfecto. Entonces conocí a este comandante que me asesoraba en todo lo que un guardia civil debe hacer. Pues claro, no hay ningún error en la película, porque todo estaba controlado. Era un hombre muy preparado, hablaba varios idiomas, y al final pues hicimos una gran amistad, yo como actor y él como comandante de la Guardia Civil. Recuerdo la película con mucho cariño y bueno, luego Jordi Grau me volvió a llamar para otra película al año siguiente. Ya había acabado ya mis estudios en la universidad, he acabado mis compromisos con el teatro en Barcelona y me llamó para rodar No profanar el sueño de los muertos, que en ese momento se llamaba Weekend for the Death. Entonces, bueno, yo me leí el guión, era un guión de un señor italiano y me gustó el guión. Era una película de zombies, aunque luego, según el rodaje que hizo Jordi Grau, fue una película ecológica. ¿Qué es lo que es? O sea, hay un elemento que altera la ecología de los alrededores y eso produce que los muertos recientes y los niños recién nacidos ¡pum!, adquieren una agresividad inusual. Los niños recién nacidos atacaban a las NURS, les mordían, les arañaban y los muertos recientes resucitábamos. Éramos zombies. Pero claro, nada que ver con los zombies del señor Romero, con todos mis respetos. Yo nunca entendí la película del señor Romero, porque el señor Romero hace salir a los zombies como le da la gana. Dice, muy bien, no hay una explicación lógica de por qué
salen aquellos zombies. Y tampoco hay una diferenciación. Nosotros con Jordi y con la mujer de Jordi, con una actriz muy interesante que se llamaba Gemma Arqué, preparamos todo el trabajo de los zombies previo al rodaje. Entonces era por qué los zombies, cómo respiraban, cómo se movían, cómo daban, cómo se balanceaban, cómo actuaban después de la vuelta a la vida. Pero bueno, la película está ahí, la película tiene ahora casi 50 años y la película todavía se aguanta. La gente no entendió que era una película ecológica, a pesar de que al principio de la película pues sale una señora protestando por el humo que hay en Londres y por todo eso. Pero bueno, la gente pensó que era una película de terror, con todos mis respetos, porque yo no distingo. Yo hago una película y nunca pienso, es de terror, o es de comedia, o es de... No, la película tiene su propia entidad. Entonces, si trabajas con un director, antes hablábamos de Pedro Lazaga, pues si trabajas con Pedro Lazaga sabes qué ritmo lleva. Y él lo imprime en la película. Si trabajas con Berlanga, él sabe lo que hace y te dice lo que quiere. Y tú intentas conseguirlo. Pero claro, cuando ruedas un plano secuencia con Berlanga de 126 posiciones de cámara, duraba 7 minutos y medio, te da mucho respeto. Dices, madre mía, no puedo equivocarme aquí. O sea, hay que entrar en el momento preciso y salir cuando el director te lo marca, ¿no? O sea, es que es muy complicado hacer un plano secuencia para que se aguante, no se caiga y aquello sea lo más fácil de hacer del mundo. El plano secuencia de 7 minutos y medio se ensayó 2 días y se grabó 2 veces. O sea que prácticamente en 15 minutos el señor Berlanga y el señor productor tenían 7 minutos de rodaje válidos. Bueno, son experiencias, pero que para llegar ahí hay que saber mucho, tanto los directores como los actores. Cuando Jordi me dijo, vamos a rodar la película con un actor joven que se llama Damon Lovelock, con Cristina Galbó, una chica estupenda, maravillosa, una actriz española muy guapa, en ese momento guapísima. Y dice, iba a trabajar Arthur Kennedy. Entonces, a mí se me pusieron los ojos así dando vueltas. Digo, bueno, Arthur Kennedy, si yo le he visto cabalgar por las praderas del oeste, le he visto. Yo de pequeño en el cine había visto muchas veces trabajar a Arthur Kennedy. Bueno, pues es verdad, llegó al rodaje, coincidimos con el día que a mí me... Bueno, lo puedo decir porque en la película pasan tantas cosas. Cuando aparezco muerto a orillas del lago, ahí estaba Arthur Kennedy. Yo, temblando de emoción, pensando, a este señor le he visto y ahora lo tengo aquí a mi lado. Bueno, era un hombre amabilísimo, sencillísimo, comprendió muy bien el texto y el guión, lo que quería Jordi Grau de la película. Satan's all the rage these days. Listen, boy, you keep getting on my nerves and I'm going to give you another kind of house to look after. One with lots of bars in the windows. Hizo un policía maravilloso, un policía de esos duros, difíciles, pero lo hizo muy bien y estaba estupendo en la película. Fue un trabajo muy de recuerdo personal, muy importante. Muy bien. Me llamó Pedro, lo que pasa es que yo le conocía muy mayor a Pedro. Lo lamento. Pero Pedro me di cuenta que sabía muchísimo de cine, muchísimo. Lo sabía todo. Y primero rodamos hasta que el matrimonio nos separe, le hacía un pequeño papel. Arrepentirse. Su castigo, el infierno para siempre. Siempre, siempre, siempre. Pero le gusté muchísimo y me volvió a llamar para
otra película que rodamos después que se llamaba El ladrido, una película muy dura sobre un sacerdote que vive en un pueblo donde hay un atentado etarra. ¿Qué hay, Juan? ¿Vas para el pueblo? Sí, padre. Sube, que te llevo. Muchas gracias, José. Espere un momento. Sí, te espero. Muy interesante el equipo que llevaba Pedro, sabían todos muchísimo y solo tenías que abrir los ojos y aprender. Y luego rodé Bota a Gundisalvo, una película muy interesante. No sé por qué no la vuelven a repetir, sería muy interesante de ver cómo fue la transición española con muchísimos políticos que querían meterse en el juego de la política. Y fue una película extraordinaria. De los de Concordia Democrática del Estado español, honestamente no puedo opinar porque no los conozco. ¿Y quién les conoce? Su familia, tal vez. Tiene usted un gran sentido del humor, señor Ocaña. Leo mucho a Chesterton, en inglés. Sobre todo al Chesterton de la segunda época, de cuando se convirtió al catolicismo. Bueno, le he contado antes lo de que rodamos primero nosotros. Nosotros, quiero decir, el equipo de Silvia Tortosa, Claudia Gravi y yo, que yo hacía uno de los candidatos a presidente, y luego llegaba el otro Gundisalvo, que era Antonio Ferrandis, bueno, y todo el equipo de Ferrandis, que eran los de la oposición. Pero bueno, muy bien, pero bueno, fue un rodaje con Pedro realmente extraordinario. Sabía mucho. El momento fue mi llegada a Madrid. O sea, la película de Jordi Grau se acabó en Madrid, en Cinearte. Y entonces, acabando allí en Cinearte, rodamos la parte del hospital, el interior del hospital, los ascensores, todo aquello. Y estando rodando la película, me empezaron a llamar. Entonces dije, no puede ser. A ver, yo he llegado a Madrid con una maleta que llevaba, y digo, pero no puedo despreciar el trabajo de esa manera. Y entonces me puse un límite, 2 años de tiempo. Eso fue en 1974, en julio del 74. Desde entonces vivo en Madrid. Es decir, que me salió muchísimo trabajo de cine, muchísimo trabajo de televisión, alguna serie empezaba entonces, El Pícaro, La señora García se confiesa, El señor de negro, bueno, una serie, madre mía. Esto, vamos, hay que verlo, y me puse el plazo de 2 años. Bueno, pues ya pasó el 76 y todavía sigo en Madrid trabajando. Bueno, lo compaginé con horas de sueño. Tenía que trabajar, tenía que estudiar y tenía que hacer teatro o ir a la escuela de teatro, que también fui profesor de teatro. Yo soy profesor de dicción y ortofonía y voy a hacer una llamada a los actores que empiezan. Tenéis que hablar bien. Recomiendo a los actores que empiezan que tienen que estudiar el idioma, tienen que hablar bien el idioma y tienen que colocar la voz bien para proyectar. Hay actores actuales que yo no sé lo que dicen. Si lo han escrito así los autores, mal. Y si lo han dicho porque les ha dado la gana, peor todavía. Pero hay muchos que me cuesta saber lo que dicen. No es que no les oiga, es que no sé lo que dicen, porque hablan como les sale, como les da la gana. Y eso no puede ser. O sea, hay que estar al servicio de
y saber cuándo hay que susurrar, cuándo hay que gritar, cuándo el plano es amplio, cuándo el plano es corto, cuándo el plano tal. Tú no puedes decir lo mismo, ni mover las cejas lo mismo en un plano corto de un 25 que en un plano de 50 o un plano americano, es imposible. O sea, tienes que adecuarte, pero eso hay que saberlo hacer. Y eso hay que estudiar todos los días, ortofonía y dicción. Sí, esto hay que contarlo, es muy interesante. Ya he dicho que Iquino empezó proyectando películas por los pueblos. Se iba con una bicicleta, los rollos de la película, una sábana y un proyector y lanzaba la película y cobraba. Bueno, ¿qué pasó? Que luego ganó dinero, ya pudo empezar a hacer películas, se compró unos estudios y un día estábamos rodando lo de Aborto Criminal con Emma Cohen. Y os advierto, una cosa que quiero contar, porque no es que Iquino fuese ruin, es que no quería perder ni un céntimo. Entonces, ese día vimos que los actores que estaban con nosotros se llevaban un bocadillo. Eso es insólito. En el cine, años 74, 75, 76, los actores ya teníamos un lugar para comer, un sitio tal, sentados y comíamos lo que nos daba la productora, claro. Pero el señor Iquino estaba dispuesto a ahorrarse en la dieta. Muy bien. Entonces, Emma Cohen, que estaba en ese momento, esta es mi perrita, esta es Isis. Es Isis y es mi perrita y está aquí conmigo. Bueno, pues estábamos rodando con Emma, con el chico guapo andaluz, el Máximo Valverde. Llegó la hora, cortaron, se pusieron a comer su bocadillo, entonces nosotros nos fuimos. Y al salir del rodaje decían, ¿dónde van ustedes? A comer. Oh, pero no han traído el bocadillo. No. Un momento. Entonces, para vergüenza nuestra y vergüenza del señor Iquino, el jefe de producción nos hizo traer la comida para Máximo, para Emma Cohen y para mí. Yo, avergonzado, porque yo no estaba dispuesto a aquello. Al día siguiente hubo comida para todo el equipo. Pero es que el señor Iquino no es que fuese ruin, es que él sabía que podía ahorrar mucho dinero en el cine. Y comiendo un día con Emma Cohen y con él, que nos pagó la comida, le preguntamos, ¿por qué usted no dice acción? Siempre dice y entonces lo contó. Dice, mire, yo he hecho 90 películas. De decir acción a decir y, me ahorro 42 fotogramas. Pues todos los planos que tiene una película multiplicado por 42 fotogramas hacen un total de tantos metros de película virgen que me he ahorrado. Esa fue la explicación y puedo decir que es auténtica, porque allí no estaba Máximo Valverde, estaba Emma, desgraciadamente ya no está entre nosotros, pero es mi palabra y digo que es verdad. Es que no, yo siempre la gente habla de cosas fantásticas, hombre, hay películas maravillosas que me gusta mucho verlas y las veo cuando puedo, sí, pero bueno, esas son películas maravillosas, desde Ciudadano Kane a, yo qué sé, a Cantando bajo la lluvia, pero son películas tal. No, yo me refiero a las mías, las que yo he trabajado. Hay una película que no me canso de ver, que es El perro del hortelano de Pilar Miró. Cuando la empiezo a ver, me engancho, no sé por qué, me encanta. Y después hay una película de Jordi Grau que ha desaparecido, que se llama El secreto inconfesable de un chico bien. Es una película preciosa, la más feliniana de todas las que hizo Jordi Grau. Y una película, bueno, magnífica.
Ahí está Pepe Sacristán, está María José Cantudo, Estrellita Castro, Rafael Aparicio, y yo que hago 12 o 14 papeles distintos. Saca las manos de los bolsillos. A ver, están rotos. Oh, ¡qué vergüenza! Hoy te quedas sin recreo. Muy divertido, es una película estupenda. Bueno, Jacinto Molina, a ver, yo le tengo mucho respeto a Jacinto Molina, porque Jacinto se jugó su patrimonio, su casa, para poder acabar una película. Eso no lo hace todo el mundo, lo hacen algunos que yo sé y considero. A Jacinto le gustaba mucho el cine de terror. Y bueno, Paul Naschy, porque le puso el nombre, porque entonces ya nombre de poner nombres extranjeros a los actores y tal. Y él amaba el cine de terror porque se lo había dado todo. En España nunca fue considerado. Fuera de España era una estrella. O sea, claro, madre mía, ¿por qué el señor Toshiro Mifune, hijo del actor Toshiro Mifune, maravilloso actor, estaba prendado y consideraba al señor Paul Naschy? Porque gente que ama el cine, y Paul era de los que amaba el cine. Yo trabajé con él 2 veces, en una película que se llama Rojo Sangre y en un corto que se llama Los Crímenes Ejemplares. Una es de Molina, de Cristian Molina, y la otra es de Carlos Grau, el hijo de Jordi Grau. Complicado porque era en Argentina, allí había una crisis muy fuerte, había mucha falta de dinero y fue un rodaje complicado. Pero bueno, luego lo acabamos en Madrid, estuvimos rodando en Buenos Aires, estuvimos rodando en muchos sitios de Buenos Aires con actores argentinos estupendos. Yo recordaré a varios actores que estaban allí, premios de teatro y en fin, gente estupenda. Y luego se acabó el rodaje en Madrid, lo acabamos aquí en varios sitios de Madrid, también con actores españoles que se incorporaron. Sí. Pero bueno, fue una película, era un divertimento, la hizo Jorge Darnell, que en ese momento era el marido de Rosita Quintana, la actriz y cantante mexicana, y también conocí durante el rodaje. Bueno, muy bien, se rodó en Buenos Aires casi 4 o 5 semanas. Muy bien, todo fue bien. Y luego la película pues no gustó demasiado, porque era unos sketches sobre un hombre que se llamaba Drácula, que tenía un castillo, que perdía el castillo y tenía que alquilarlo para que lo viesen los turistas, y luego tenía un problema y bueno, muchas aventuras de los tiempos duros para el personaje. Pero bueno, estoy contento y lo asumo perfectamente. Uy, sí, bueno, es algo... No, hay que explicarlo. Yo, bueno, claro, que te llame Berlanga o que te llamase Berlanga era maravilloso. Pero lo que quería Berlanga es que tenías que estar los 2 meses de rodaje a su servicio en el plató. Claro, eso era muy difícil. Cuando un actor trabaja continuamente, pues no tiene tantas semanas libres. Entonces, Berlanga me había llamado en alguna ocasión y yo no pude acompañarle en la película. Me llamó para Escopeta Nacional y no pude, porque tenía otros compromisos. Y luego para el patrimonio dije, bueno, pues yo quiero trabajar con Luis García Berlanga. Y entonces rescindimos todo lo que pudimos y nos dedicamos a rodar la película. Fantástico. Es uno de los mejores rodajes de mi vida.
con un Berlanga estupendo, creativo, amante de los actores, nos adoraba, porque lo notabas tanto los conocidos, los superconocidos o los menos conocidos, pero es que eran su pasión, éramos su pasión. Y pedía cosas y a veces se conseguían, como el maravilloso plano secuencia de 7 minutos y medio. Madre mía, 126 posiciones de cámara, eso es inaudito. Pero lo consiguió, sabía mucho, nos amaba. El palacio estaba hecho una pena, estaba muy destruido, pero para la película iba muy bien, porque claro, era una gente que, unos aristócratas que no habían pagado al fisco desde el año 36, porque claro, estaban arruinados total. Pero rodó en todos los sitios, en las cocinas, en el subterráneo, en el jardín, en la buhardilla, en el solarium de la buhardilla, donde estaba donde se ponían los músicos para que se oyera desde el salón. Bueno, yo me recorrí el palacio de arriba a abajo. Claro, yo hacía el criado de la marquesa de María Sampere, maravillosa también en la película, y luego llegaba Luis Escobar y claro, me quedaba con él por la puta pasta. Pero muy bien, muy bien. Pues, yo estoy muy contento de esa película y de los dólares que regalaba Berlanga, porque Berlanga daba premios y decía $1 para fulano, y ese dólar constaba, o sea, la gente aplaudía. Y bueno, entonces yo recuerdo que un día, es una historia muy larga pero muy bonita, estábamos rodando El Duelo en el patio del maravilloso palacio y de pronto cortaron para el bocadillo, nos fuimos a tomar el bocadillo y a la vuelta dijo $1 para Amparo y $1 para Pepe Elefante. Dice, porque son los únicos que han guardado el raco en el sitio, están ahí donde yo les he puesto. Todos los demás habían cambiado su posición, porque habían visto el rodaje previo que se había hecho con un combo, que entonces trabajaba Berlanga con un combo, y al ver el rodaje, el ensayo, todos cambiaron de posición, menos Amparo y yo, que nos llevamos $1. Luis Escobar era un hombre cultísimo, era el marqués de las Marismas, sabía todo lo que había pasado en el Palacio de Linares, sabía los pormenores de los hijos, de la hijastra, de todo, y te contaba historias maravillosas. Pero aparte él era un personaje muy especial. Él tenía el dedo ese magnífico, que es maravilloso, pero bueno, él tenía una manera de trabajar muy suya, porque era un hombre que venía del teatro, había dirigido muchísimo teatro clásico y era un hombre que sabía mucho. O sea que en el cine y en el teatro, cuanto más sepas, mejor. Con López Vázquez muy bien, pero López Vázquez ya nos conocíamos, yo había trabajado en muchas películas con José Luis, desde El Señor de Negro hasta Cara al Sol que más calienta, una película desaparecida, una película estupenda con guión de Fernando Fernán Gómez, Emma Cohen y Perico Beltrán, una película Cara al Sol que más calienta, la recomiendo. Muy bien, porque fuera de serie, son grandes actores, maravillosos, con unas posibilidades increíbles. Con una sola mirada o un solo gesto, decían lo que los demás no sabían decir. Hay un plano en la película que María Sampere dice, me voy a hacer un trasplante. Y José Luis solo hace esto, se toca la cabeza. Maravilloso. Con un gesto decía todo lo que tenía que decir, que a él también le gustaría un trasplante. Maravilloso, maravilloso. Era muy apetecible, Berlanga era un hombre que sabía muchísimo. Y sobre todo eso, era un trabajador nato, sabía lo que quería
y sabía cómo se tenía que hacer. Berlanga eliminase el combo, por esa historia de los actores que se veían y luego cambiaban su trabajo. Entonces, a mí no me gustó, pero yo comprendí por qué lo hacía. Pues lo tuvo que quitar para evitar que el trabajo de los demás se estropease. Pero bueno, aprendí muchas cosas con Berlanga. Bueno, ese rodaje fue magnífico. Es el rodaje más caro en el que he trabajado. Se rodó en Belchite. El director Terry Gilliam quiso verme antes del rodaje y tuve que irme a Almería, donde estaba rodando la primera parte de la película, y allí tuvimos una entrevista. Inmediatamente me dijo, sí, sí, el Doctor Death es suyo. Yo me dio el guión y yo enloquecí porque el Death, la muerte, salía en toda la película. Lo malo es que el Doctor Death solo tenía 3 días de rodaje. ¡Cuida de Sally! Tranquila, Sally. Lata de médicos. Lata de médicos. ¡Sally! Porque luego era un maravilloso muñeco de 2 metros de altura que se movía los brazos, movía los ojos, tenía lucecitas, movía las alas, maravilloso. Pero eso era un bicho que lo llevaban 5 técnicos. Pero bueno, fue un trabajo precioso con Terry Gilliam, que cuando me vio me dijo, sí, sí, el Doctor Death es usted. Ya está. Luego quiero agradecer a Terry Gilliam que me pusiera en el reparto de la película. Soy el único actor español que aparece en el reparto. Tengo una historia con Terry Gilliam muy buena, que fue en la segunda vez que me llamó para trabajar con él, que fue en The Man Who Killed Don Quijote. Empezamos a rodar la película y hubo un problema con Jean Rochefort, que hacía el Quijote del siglo XVII. Yo hacía el Quijote del siglo XX. Y entonces, claro, Jean Rochefort se puso enfermo, la película se paró, tuvieron el problema en las Bárdenas Reales, que ahí se fue todo el equipo a la porra, etc. Bueno, pero lo malo es que Terry Gilliam me dijo, qué lástima que usted no tenga un nombre internacional, porque usted podría hacerme el Quijote. Y dijo, sí, lo siento, no tengo nombre internacional porque yo he trabajado en muchas series extranjeras. He trabajado en El Duce e Io, he trabajado en la Joséphine, en la Comédie des Ambitions, en Le Cheval du Soleil, en muchas series. Pero tal vez porque los productores españoles o no les he interesado o no han querido, pues nunca me han dado un paso internacional. Lo siento, porque haber rodado en ese momento, en el 2000, el Quijote, con el señor Terry Gilliam, sí que hubiese sido para mí algo importantísimo. Fue muy bien, Víctor, yo le conozco del teatro. Víctor había dirigido El auto de los Reyes Magos en la Catedral de Colmenar Viejo, un sitio maravilloso, y muy bien, o sea que con Víctor muy bien, con Víctor y con Jack Taylor, que eran codirectores. Pero Víctor, muy bien, hicimos lo de los cuentos de terror, pues muy bien, y ahí está la película. Mira, mi historia con Elisenda son 45 años de convivencia. Yo conocí a Elisenda en los años 70 y yo me vine a Madrid en los años 75. Me vine a Madrid a raíz de la película de Jordi Grau
y Elisenda me acompañó. Tuvimos 45 años de matrimonio. Bueno, al principio no era matrimonio, éramos pareja de hecho, y hasta el año 95 no pudimos casarnos. Pero bueno, nos casamos en el 95, pero llevábamos un montón de años conviviendo y una pareja de libertad. Mi mujer, Elisenda, siempre fue una mujer libre. No aceptó que no existía la ley del divorcio, no aceptó que los hijos eran patria y potestad del marido y tuvimos muchos problemas en esa situación. Por ejemplo, los hijos no podían vivir en el domicilio de Elisenda y mío. No estaba permitido. Luego tuvimos la desgracia o la suerte de que a David, el hijo de Elisenda, le tocó hacer la mili en Madrid. Y Madrid era el domicilio de Elisenda y mío, y por lo tanto era el domicilio de David, el hijo. O sea que David se vino a vivir a Madrid con nosotros porque tenía el cuartel a 4 minutos de casa. Estaba aquí en Santa Cruz de Mercedado y nosotros vivíamos en la calle Galileo, estaba al lado. Entonces Madrid, para David, pues vino a Madrid a vivir y aquí pues pasó ese año de mili con muchas historias, pero claro, sería parte de su vida. Pero muy bien, fue todo estupendo. Y luego en el año 95 nos casamos y los padrinos de la boda fueron Eva y David, los hijos de Elisenda. O sea que al final la vida pone las cosas en su sitio, en su justo sitio. No, yo mira, he trabajado mucho, he vivido en mi trabajo, he trabajado en cine, en teatro, en televisión, en doblaje. Yo me considero, podemos decir, considerado, pero no al nivel que en otros lugares. No sé, soy un actor y estoy contento con eso, con ser un actor. Pues como eso, mira, era un actor que hacía de todo, que nos hacía reír, nos hacía llorar, nos pasábamos miedo, porque he hecho un montón de películas, y claro, he hecho casi 200 películas, entonces claro, habla de todo, habla de todo. O sea, hay que asumirlo y yo estoy muy satisfecho de la mayoría de las películas que he hecho, algunas inolvidables. Gracias a vosotros, siempre.